Buenas tardes, bienvenidos a Lunes de En Vivo. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de floricultura. Vamos a estar hablando sobre el tema de flores. Es un tema nuevo que estamos nosotros empezando a manejar. Ya hemos trabajado bastante tiempo en asesorías a este tipo de área, más sin embargo en nuestras capacitaciones, contenido, no lo habíamos manejado, pero pues ya ustedes lo empezaron a pedir, entonces pues ya el día de hoy tenemos En Vivo. Y también les platico que el día jueves vamos a tener nuestra primera capacitación en el tema de floricultura. Entonces va a ser la primera vez que vamos a dar esta capacitación para todos los que estén interesados. Quédense hasta el final. Vamos a estar regalando un pase para el curso Floricultura al final. Quienes ya han visto nuestros en vivos, pues ya saben cómo es aquí la dinámica. Hacemos una pregunta al final. Quien contesta correctamente se lleva el pase. En esta capacitación vamos a estar viendo detalles de control ambiental y justamente el día de hoy vamos a estar platicando en este en vivo sobre cómo las variables ambientales son importantes para el tema de la floricultura. Para empezar, el tema de la floricultura es algo que es muy característico en la cuestión del manejo de invernadero. Es decir, para empezar, muchas de las flores se producen en invernadero. En Estados Unidos hasta hace algunos años había más invernaderos para flores que para alimentos, ¿no? Ahorita ya cambió un poquito la estadística, más sin embargo esto fue así por mucho tiempo porque pues hay mucho control, hay mucho estudio también obviamente, hay mucho conocimiento y por eso es que pues cada vez podemos tener más control de ciertas cosas en el invernadero para este tipo de plantas. Quienes no han escuchado mucho de esta área, la floricultura se encarga de estudiar todo lo que viene siendo el área de plantas de ornato, que se divide en varias secciones. Hay muchas plantas de ornato, hay plantas que son de corte, como las flores que son de corte, las rosas, crisantemos y demás. También están las flores que nos venden en maceta, las flores que también son, por ejemplo, comestibles, que muchas veces también nos preguntan por este tipo de producto, ¿no? Entonces, para poder manipular a las plantas, sí es muy necesario el poder entender cómo las variables ambientales afectan a los cultivos, en este caso los cultivos de las flores. Vamos a estar platicando acerca de 4 variables que viene siendo la radiación, el fotoperiodo, la temperatura y la humedad y cómo esto afecta a las plantas en el sector de la floricultura. Como les comentaba, la floricultura abarca las plantas de ornato. Las plantas de ornato, pues obviamente, como no es un producto que vaya a dar una nutrición, por ejemplo, es un producto que se tiene que ver bien, es un producto que debe cumplir con ciertas características y en la mayoría de los casos, pues es un producto que en el cual las flores, pues es algo súper importante. Entonces, en este caso, ¿cómo las variables ambientales pueden afectar a lo que vienen siendo las flores, ¿no? Primero que nada vamos a empezar por la radiación. La radiación viene siendo la intensidad de la luz. Las plantas de ornato requieren, la mayoría de ellas requiere una buena radiación, más sin embargo la radiación también conlleva calor. Entonces hay mucha diferencia entre lo que viene siendo la producción de plantas de ornato en campo abierto a lo que viene siendo invernadero. Hay plantas, por ejemplo, como las orquídeas, que son plantas pues de alto valor comercial, que pues obviamente se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de planta y se han hecho estudios, por ejemplo, donde vemos que cuando hay un invernadero, cuando hay una adecuación en cuestión de la radiación, puede haber mucho menos aborto, puede haber un incremento en lo que viene siendo el diámetro de la flor en este caso. Entonces, en el caso de la radiación, lo que hacemos en los invernaderos muchas veces es poner malla sombra para reducir la radiación, reducir el calor y pues con esto que las flores pues tengan un mejor cuidado. Inclusive en algunos lugares se llega a bajar la radiación todavía más de lo que la planta requiere para poder dar una luz suplementaria con luz artificial para dar fotones de luz, más sin embargo sin el calor de lo que viene siendo la radiación solar, ¿no? Entonces esto obviamente pues ya son detalles de alta tecnología que se han estudiado, pero se ha visto que el resultado puede ser mejor, ¿no?
Entonces, la radiación es algo bueno para las plantas de ornato. Todas las plantas de ornato tienen en específico una necesidad en particular de radiación, más sin embargo, ya nosotros conociendo, por ejemplo, las orquídeas, crisantemos, diferentes tipos de plantas van a tener diferente necesidad. Con base a eso, nosotros podemos definir cuánta luz quitar para que la planta siga teniendo la cantidad de luz que requiere, más sin embargo, si ya hay más luz natural que me está brindando también calor, se puede retirar con una malla sombra. También es muy importante la forma en la que entra la luz a este tipo de sistemas. En los invernaderos nosotros podemos tener, por ejemplo, techo de polietileno, techo de cristal, o sea, de vidrio, puede ser de policarbonato, hay diferentes materiales, o puede ser una malla, por ejemplo, ¿no? Es muy importante también saber que hay materiales que hacen que la luz entre de una forma que ya no es tan dañina el sentir para la planta, ¿no? Lo que es la radiación directa, que es lo que calienta, por ejemplo, las flores y lo que puede causar el aborto de las flores. ¿Qué tipos de materiales se pueden utilizar? Cualquier tipo de material que haga el efecto de luz difusa. Este viene siendo un tipo de material que hace que la luz viene de forma directa. Una vez que atraviesa el material, se refracta y se va hacia todos lados. Es un efecto que nosotros también vemos afuera, por ejemplo, cuando está nublado. Entonces, este efecto, pues ustedes mismos sabrán, cuando está nublado y nos paramos nosotros afuera, pues ya no sentimos que nos estamos quemando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en los invernaderos. El hacer este efecto hace que las flores ya no reciban ese calor directo. Entonces, es muy importante que los invernaderos que están en el sector de floricultura tengan este tipo de coberturas que hacen este efecto. ¿Qué tipo de coberturas son? Generalmente la forma más sencilla es utilizando un polietileno lechoso, le llamamos, que es un polietileno blanco, que refracta la luz. Otra forma puede ser el aplicar pinturas. Hay pinturas blancas que se pueden aplicar para hacer también este efecto de refracción de luz. Y eso, como les comento, nos permite que entre luz. Sí se reduce un poco, obviamente, más sin embargo, el efecto que buscamos es que la luz se vaya hacia todos lados. Entonces ya no va a caer tan directamente sobre la hoja o sobre la flor en este caso, y vamos a evitar un problema como puede ser el aborto, ¿no? O simplemente el que el diámetro de mi flor pueda ser más grande. Entonces esa es la primera, ¿no? Lo que viene siendo la radiación. Después tenemos lo que viene siendo el fotoperiodo. El fotoperiodo viene siendo las horas de luz, son las horas de luz, ¿no? Ya independientemente de la radiación, aquí el fotoperiodo puede estimular a la planta en ciertos detalles. Muchas de las plantas de ornato tienen un efecto al fotoperiodo, o también es importante mencionar que no todas las plantas tienen un efecto al fotoperiodo. Hay plantas que van a florecer independientemente si estamos en días cortos o días largos. A estas plantas se les llama de días neutros. Es decir, no hay una respuesta al fotoperiodo. En la horticultura, por ejemplo, tenemos muchas plantas que no tienen una respuesta al fotoperiodo. Hay algunas que sí, como la fresa, como cannabis, más sin embargo, en la parte de floricultura sí trabajamos con muchas plantas que tienen una respuesta al fotoperiodo, como por ejemplo la nochebuena, el crisantemo, son plantas de día corto. Entonces, uno como productor, si yo quiero producir todo el año o quiero producir en ciertas fechas o quiero simplemente que la flor esté abierta en ciertas fechas, que es cuando yo voy a mandar el producto o entregar el producto, pues tengo que tener cierto control sobre el proceso de floración. Entonces, esta área yo creo que es la más importante en el manejo de invernadero, lo que es el entender cómo hacer tratamientos con iluminación, ya sea natural o artificial, para que la planta florezca cuando lo estamos buscando. Es por eso lo que les comentaba, de que es muy común el uso de invernaderos para este tipo de plantas, porque pues necesitamos controlar, en este caso, ese detalle de la floración. Entonces, el fotoperiodo, como les comento, son las horas de luz. Una cosa es la radiación solar y otra cosa es el fotoperiodo. La única cosa que va a juntar estas dos variables es que radiación desde muy pequeña, desde 4 micromoles, es lo que está estudiado, 4 micromoles, casi nada de luz, es suficiente para estimular
el fotoperiodo en una planta. Eso es muy importante saberlo porque uno por lógica puede poner lámparas muy grandes o muy potentes para intentar estimular a los cultivos y lo vemos en campos. Es algo que nos toca verlo y nos toca corregirlo. ¿Por qué? Porque pues ya con estudios conocemos que la planta no requiere intensidades muy altas para tener una respuesta al fotoperiodo. De hecho, hay lámparas que se desarrollan específicamente con este propósito, que son lámparas que no son como, por ejemplo, como las que tengo aquí atrás, que hacen crecer los microgreens. Son lámparas que todavía tienen menos intensidad, pero son suficientes para generar un efecto de fotoperiodo. Obviamente no se pueden utilizar con ninguna otra función más que esa, ¿no? Que es el estimular floración o eliminar la floración, dependiendo de lo que queramos controlar. Entonces, esa es así como que la unión, ¿no? Con la radiación. Desde muy, muy poca radiación, la planta ya, vamos a decirlo así, ve la luz, ¿no? Ya puedo estimular un tratamiento. Y es muy importante saberlo porque a veces también me puede echar a perder un tratamiento. A lo mejor yo pienso que estoy a oscuras, pero por ahí hay alguna lucecita y eso me puede, pues, arruinar el tratamiento de floración. Ahora, ¿qué tratamientos de floración se utilizan? Les voy a poner por acá una imagen para explicar de una forma sencilla lo que viene siendo el efecto del fotoperiodo en las plantas. Les comentaba, hay plantas que no tienen efecto al fotoperiodo, que se les llama de días neutros. Hay plantas que sí tienen un efecto, que pueden ser plantas de día corto. Son las plantas que solamente florecen en días cortos, como por ejemplo en diciembre, enero, en esta área, por ejemplo, de México. Porque en diferentes países a veces tenemos diferentes también horas de luz. Y también tenemos lo que son los días largos, que son plantas que florecen solamente cuando los días son largos. Ejemplos de plantas de día corto les comentaba, como el crisantemo, la nochebuena, ¿no? Lo que es el sector de la floricultura. Entonces, vamos a explicar un poco cómo es el fundamento de la respuesta de las plantas al fotoperiodo. Por ejemplo, una planta de día corto, nos vamos a enfocar en su mano izquierda. Lo que estamos viendo ahí donde dice Short Day Plants, que son plantas de día corto, tenemos 3 imágenes. Tenemos, si me voy de izquierda a derecha, tenemos en la primera imagen, tenemos un día largo, tenemos una noche cortita, que es la porción de gris, y tenemos como respuesta que no hay floración. ¿Por qué? Porque pues arriba dice, ¿no? Es una planta de día corto, obviamente si el día es largo, no hay floración. ¿Qué es un día largo? Un día que es mayor generalmente a 14 horas. Cada planta también puede tener como su línea divisoria entre día corto y día largo, pero generalmente son 14 horas. Ahora, si me paso a la segunda imagen, que es donde ya tengo la florecita, nos fijamos que hay un día corto, la porción amarilla es pequeña y luego la porción gris, que es la noche, es más larga. Entonces, aquí ya vemos la floración. Entonces, yo como productor, por ejemplo, un caso muy simple, el crisantemo. El crisantemo es una flor de ornato muy famosa, es una flor que se vende muchísimo, se produce en campo abierto inclusive, y inclusive en campo abierto se le ponen lámparas para poder controlar el fotoperiodo. Entonces, en el caso del crisantemo, el crisantemo necesita primero, para cumplir con las características de venta, tiene que crecer, tiene que tener cierta altura y a cierta altura generar sus flores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en una zona donde yo tengo días cortos todo el tiempo? Hay zonas donde todo el tiempo tenemos días cortos. Entonces, si yo tengo todo el tiempo días cortos o estoy en un momento de días cortos y necesito producir mi planta con todas las características, ¿qué creen que va a pasar si yo siembro mi planta y la dejo crecer y siempre tengo días cortos? Pues va a pasar que la planta no va a tener un desarrollo adecuado, es decir, cuando apenas empiece su desarrollo va a empezar a hacer la flor. Entonces, uno como productor no puede dejar que eso ocurra porque mi planta va a estar muy corta. El crisantemo, como les digo, es una flor de corte que tiene que tener cierta longitud, ¿no? Entonces, en este caso, pues necesito que crezca para que cumpla con la característica de la longitud. Entonces, para eso, lo que hacemos, pues es primero mantener a la planta en días largos para evitar su floración. Entonces, no nada más estimulamos para tener flores. A veces que queremos que no haya flores, porque el ambiente natural está brindándome condiciones para floración, como suponiendo que naturalmente tengo días cortos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para poder manipular la floración? Lo que muchas veces se hace, que es lo lógico, es el poner luz
artificial por pues varias horas. Vamos a suponer que el día está durando 8 horas diarias o 10 horas diarias y pues voy a ponerle a lo mejor unas 6 horas de luz artificial. Ponemos lámparas, las prendemos por 6 horas y hacemos el efecto, vemos el resultado y listo, ¿no? Entonces, esa es una forma. Más sin embargo, siempre cuando estamos trabajando en lo que es la agricultura protegida o la agricultura en general, tenemos que buscar ser eficientes, tenemos que buscar que las cosas nos cuesten menos, obviamente. Entonces, obviamente, el tener luz prendida por 6 horas tiene un costo. Más cuando vemos este tipo de aplicación que a mí me ha tocado verlo, por ejemplo, en campos. Estamos en campos con lámparas de fútbol prendidas un montón de tiempo, pues obviamente imagínense el gasto energético que tiene este tipo de aplicación. Entonces, si yo tengo conocimiento, que es lo que vemos nosotros en nuestras capacitaciones, y aquí se los voy a enseñar, si yo tengo conocimiento, yo puedo hallar formas de hacer esto de una forma mucho más eficiente. ¿Cómo? Hay investigación y sabemos que las plantas de día corto o las plantas en general no responden a la cantidad de iluminación que reciben, sino al revés, a la cantidad de obscuridad que reciben. Entonces, si nos centramos donde dice plantas de día corto, donde vemos la florecita, tenemos un día corto, tengo una noche larga y tengo floración. Entonces, si yo quiero eliminar la floración, lo que yo tengo que hacer basándome en este principio que acabo de mencionar es esa noche larga la tengo que cambiar por una noche corta, porque en un día largo yo tengo una noche corta y pues basándome en el conocimiento sé que la planta responde a la cantidad de oscuridad. Conociendo esto, lo que se hace normalmente ya aplicado de forma mucho más correcta y eficiente es dejar que corra el día corto y después durante la noche hacemos un flash de luz a la mitad de la noche de 15 minutos, que es un flash que primero son 15 minutos y además no tiene que ser ni siquiera una gran intensidad, porque también ya ahorita mencionamos que las plantas ven la luz, entre comillas, desde intensidades muy bajas. Entonces no necesito hacer un gasto de poner lámparas de fútbol, por ejemplo, el campo de fútbol que muchas veces las usamos para hacer el efecto, puede ser algo mucho más tenue. Entonces estoy cambiando una aplicación de horas de aplicación con una lámpara de mucha intensidad a 15 minutos con una lámpara que consume mucho menos electricidad y que va a tener mucho menos iluminación. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si yo hago un flash a la mitad de la noche, el efecto que estoy haciendo es la noche larga que tengo por el día corto, la estoy dividiendo en 2 noches cortas. Eso a la planta le hace creer que está en un día largo, porque la noche es corta en un día largo. Entonces, de esta forma, si yo lo aplico al crisantemo, por ejemplo, lo que hago es evitar la floración, porque le estoy dando un día largo. Entonces, evito la floración con el propósito de que la planta primero pueda crecer bien, y ya que tiene la altura que yo estoy buscando, entonces sí, ya le puedo quitar esa condición para tener la luz natural, que en este caso la luz natural es de día corto. Hay zonas productoras de flores en Latinoamérica que tienen este detalle de que están en zonas de día corto y se tienen que hacer este tipo de tratamientos, y como les digo, pues hay que buscar la forma de hacerlo más eficiente, ¿no? Parte de lo que nosotros vemos en las capacitaciones es que ustedes aprendan a desarrollar este tipo de conocimiento crítico para que ustedes puedan también, ya sea para su proyecto, para el proyecto de alguien más, ustedes pues laborando en alguna empresa, puedan dar una asesoría en el tema, ¿no? Y puedan hacer que el sistema sea más eficiente y que se ahorre más dinero. Y obviamente eso, si tú lo haces para tu empresa, es muy valioso, y si lo haces para la empresa de alguien más, también es algo muy valioso, ¿no? Entonces eso obviamente les da como que una mayor capacidad muchas veces en la cuestión de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, eso que les comenté es muy importante, lo que viene siendo la respuesta del fotoperiodo, cómo manejarlo. Vimos el ejemplo con las plantas de día corto. También están las plantas de día largo, que pues es al revés. En este caso, el día largo va a florecer, va a favorecer la floración. El día corto va a eliminar la floración. Si yo quiero promover la floración, pues puedo hacer también el efecto de flash de luz. Entonces, eso es lo que podemos nosotros manejar para lo que se menciona como fotoperiodo. Ahora, vamos de regreso para acá.
Entonces, mencionamos ya la radiación, mencionamos el fotoperiodo. Todo esto se puede controlar en campo abierto. Les comentaba, el fotoperiodo se puede manejar en campo abierto, pero es mucho más fácil si tenemos una zona más cerrada, es decir, un invernadero. Después tenemos otra variable que es la temperatura. La temperatura viene siendo una variable que también es muy importante en floricultura y en horticultura también, ¿no? Porque pues, obviamente los cultivos, el fruto viene de la flor. Las flores son sensibles a la temperatura, de hecho la radiación la hablamos con sentido con la temperatura, ¿no? Entonces, si tengo mucha temperatura, voy a causar aborto, el aborto es que la flor caiga, o puede ser que pues no haya un buen desarrollo, entonces la flor no se va a formar adecuadamente. O sea, cae rápidamente, ¿no? Entonces, en la temperatura, lo que nosotros hacemos es tratar de mantener la temperatura óptima para la planta. También hay plantas de ornato que la floración se puede estimular con base a la temperatura. Entonces, pues es cuestión nada más de estudiarlas. Por ejemplo, la orquídea es una flor que le hacemos una transición de una temperatura más alta a una temperatura más baja para promover que se forme la espiga. La orquídea es esta flor que vemos que tiene hojas en la parte de abajo, hojas largas, así como lenguas, y luego tenemos una especie de espiga y de ahí salen las flores, ¿verdad? Entonces, antes de que salga esa espiga y que salgan las flores, se desarrollan las hojas. Las hojas normalmente se van a desarrollar en una temperatura de unos 28 grados centígrados, por ejemplo. Vamos a mantener a la planta con nutrición y demás, obviamente. Y ya que tenemos el desarrollo de suficientes hojas, que generalmente son como 7 u 8, bajamos la temperatura a 21 o 22 grados centígrados. Entonces, de 28 me paso a 21. Obviamente, esto en campo abierto va a ser muy difícil de manejar, ¿no? En un invernadero es mucho más fácil el poder tener un control de la temperatura para estimular el proceso de floración. Como les digo, en la orquídea la temperatura es la que va a inducir la floración, y de esa forma pues ya voy a tener el desarrollo de mi planta. Entonces es muy importante saber que todo esto se va sumando, ¿no? O sea, la radiación, ahorita mencioné también la radiación para la orquídea, ¿no? Entonces son detallitos que vamos mencionando. En el fotoperiodo sí no es tan importante, por ejemplo, para la orquídea, pero ya mencionamos otras plantas que sí, pues es muy importante ver la parte del fotoperiodo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? También muchas plantas, dependiendo de la temperatura, van a florecer, y también las temperaturas no agradables son muy dañinas para el proceso de floración. Entonces, también es muy importante pensar en que esa variable tiene que estar bien. Ahora, la humedad. La humedad es la última, la dejé por aquí porque sí es más general, más similar a lo que normalmente vemos con los cultivos. La humedad es muy importante porque es lo que le da salud a la planta, es lo que permite que la planta pueda transpirar, que pueda mover sus nutrientes, que esté sana. Sin embargo, si la humedad es muy alta, puedo causar un problema de hongos, por ejemplo. Si la humedad es muy baja, puedo causar un problema de que los estomas se cierren, que la planta no pueda hacer fotosíntesis adecuadamente, que haya también un problema en el movimiento de nutrientes. Entonces, también es una variable que normalmente vamos a trabajar. En la humedad también podemos involucrar un poquito la parte de la irrigación. En la capacitación que vamos a tener vamos a hablar también bastante de la parte de irrigación, porque yo sé que siempre hay muchas dudas de cuándo regar, de cómo calcular. Entonces, en la capacitación de floricultura hay una sección específica donde hablamos del tema de irrigación. Y bien, aquí les puedo adelantar un poco sobre la irrigación, que pues la irrigación me sirve en la hidroponía para manejar aspectos de alimentación, porque pues estamos dando nutrientes también, aspectos de porosidad. Muchas plantas de ornato son plantas que requieren mucha porosidad en la zona radicular. También muchas plantas de ornato no requieren muchas sales en la zona radicular, entonces de ahí ya viene también qué tipo de sustrato manejamos y todos esos detalles, ¿no? Entonces, en general, la humedad me va a permitir que la planta pues, sea más sana, como les comento, evitar problemas de lo que viene siendo hongos, o evitar problemas de que la planta pues, no pueda desarrollarse correctamente porque no puede hacer fotosíntesis bien.
Y además en la cuestión de la irrigación, o sea, hablando ya de cuestión de irrigación, es algo que también se tiene que manejar de forma muy cuidadosa para no llenar de agua la zona radicular, porque eso me quita porosidad y es malo para la planta en general. Hay muchas plantas, por ejemplo, me devuelvo a la orquídea otra vez. La orquídea, la platico porque yo sé que la mayoría de las personas ha tenido una orquídea alguna vez, ¿no? En cambio, el crisantemo y algunas otras, pues bueno, la nochebuena también es muy común, ¿no? Hay otras que ya no son tan comunes. Entonces, por ejemplo, la orquídea, muchos hemos tenido orquídeas y nos ha tocado cuidarlas. Yo creo que muchos saben que la orquídea se riega cada cierto tiempo, o sea, es una planta que no requiere mucho riego. Entonces, de eso también se basa qué tipo de riego se les hace a las plantas. Las orquídeas son unas plantas que se pueden regar en la parte superior. Muchas veces escuchamos que la planta no se debe mojar, que nunca debemos de mojar la planta en el riego, pero por ejemplo en el caso de la orquídea, pues es una planta que no va a requerir agua casi, entonces es una forma, ¿no?, de riego. Sin embargo, pues hay diferentes formas, cada cultivo pues va a tener sus necesidades, pero en general estas 4 variables ambientales son las más importantes en cuanto a variables ambientales para el manejo de plantas en el sector de la floricultura. Repito, la floricultura, primero que nada, es un área que depende mucho de cómo se ve el producto, entonces tenemos que ver qué le hacemos para que el producto se vea mejor, ya sea algún tratamiento de luz, algún tratamiento inclusive con temperatura. También se me estaba pasando a mencionar sobre un tratamiento que se hace que se le denomina DIF. Este tratamiento viene siendo la diferencia entre la temperatura del día y la temperatura de la noche. Normalmente en el día hace calor o hace una temperatura más alta y en la noche siempre es una temperatura más baja, es lógico, ¿no?, por el sol. ¿Qué sucede si yo volteo eso? Si yo empiezo a poner una temperatura más alta en la noche en comparación del día. Eso precisamente es el tratamiento de DIF. DIF es un tratamiento donde subo la temperatura nocturna para crear una diferencia en comparación a la temperatura diurna, y eso hace que la planta se mantenga más compactada. Plantas como por ejemplo las lilies, si van a Home Depot pueden ver las lilies, generalmente se las tienen por ahí en la entrada. Son plantas que tienen hojas así muy pegaditas y llaman mucho la atención. La planta por sí sola no crece así. Muchas veces le tenemos que dar tratamientos para que llame la atención. Sabemos, obviamente está estudiado también la psicología del humano. Al humano nos gustan más las cosas como compactadas, se nos hacen como más lindas. Entonces, pues eso también va al sector de la floricultura y existen tratamientos que se hacen también para poder hacer que la planta pues tenga la forma que nosotros buscamos. Entonces, son muchos detalles muy interesantes, ¿no? La floricultura es un área muy interesante y aparte es un área que también tiene un valor comercial gigante. A veces se nos olvida, a veces cuando pensamos en negocio solo pensamos en tomates, lechugas y porque pues es lo que comemos, ¿no? Que obviamente lo vemos más a veces como una necesidad y pensamos que a veces se va a vender más fácil porque porque es en comida. Más sin embargo, el sector de la floricultura, si se meten a ver las estadísticas, es un mercado gigante y yo creo que pues muchas personas o tal vez todos compramos a veces aunque sea una florecita para tener en nuestra casa, ¿no? Entonces es un mercado que también se explota muchísimo, ¿no? Tanto como un negocio que ustedes pueden iniciar, como un área donde pues hay muchísimos invernaderos, hay muchísimos productores, es un sector laboral muy amplio también, que pues obviamente si tenemos el conocimiento pues podemos ser mucho más competitivos en esa área, ¿no? Que pues para nosotros es importante, es parte de nuestros objetivos, el que ustedes puedan adquirir las herramientas para que puedan brindar pues asesoría o ser personas que sean resolutivas para otros productores, ¿no? O sea, que puedan trabajar en un invernadero y puedan mejorar las condiciones, ¿ok? Bueno, esa es la información que les quería compartir, es parte de lo que vamos a estar viendo en nuestra capacitación de floricultura el día jueves, una capacitación que ustedes nos pidieron y que ahora vamos a regalar un pase para que alguien pueda formar parte de la capacitación. Voy a hacer una pregunta, la primera persona que conteste, aquí voy a estar viendo yo quién es la primera persona, le tomo screen para que no haya confusiones, va a tener un acceso directo a la clase del día jueves, va a ser el jueves de 4 a 7 de la tarde. Si no pueden entrar por alguna otra razón, no se preocupen, se envía grabación y se les da acceso a la siguiente sesión también, o cualquier sesión, ¿no? Si ustedes quieren repasar en algún otro momento, pueden entrar también. Bueno, déjenme pensar qué pregunta vamos a hacer.
Vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta. Lo mencioné muy rápido, está muy difícil, ¿eh? A ver si nadie la contesta, voy a hacer otra pregunta. Pero aquí va, ¿eh? ¿Desde qué intensidad las plantas son capaces de ver, entre comillas, la luz para el proceso del fotoperiodo? O sea, ¿cuál es la intensidad? Mencioné un número, hasta lo hice así con la mano, dije, desde tantos micromoles la planta ya ve la luz, y que les dije casi nada de luz. Por ejemplo, estas lámparas tienen 250 micromoles más o menos, ¿no? Hablando de 4 micromoles es casi nada, ¿no? Ok, y sí, ahí me comentan microgreens plata, muy bien, 4 micromoles, ¿no? Ya igual ya lo había comentado, pero ya lo habían puesto, muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos a la primera persona, mencionó aquí 4 micromoles, muy bien. Nada más es cuestión que nos manden mensajito para mandarles el acceso. Y acuérdense también, quienes contestan a la pregunta también, que tenemos por ahí varias personas que también comentaron, quienes hayan estado participando en el en vivo, pues hasta ahorita creo que no tenemos dudas por aquí. Muy bien, entonces quienes pusieron su respuesta también manden screen y van a tener un 50% de descuento en la clase. Quienes quieran formar parte de la clase, manden nada más su captura de pantalla para comentar que pues estuvieron participando en la clase y que pueden acceder a un 50% de descuento. Recuerden, la clase va a ser el día jueves. Esperemos pues les guste. Es la primera vez que vamos a dar esta clase. Pues es algo que hemos desarrollado ya con tiempo. Como les digo, nos hemos desempeñado ya en la parte de asesoría, pero no nos había tocado dar capacitación. Ahora sí, vamos a tener capacitación. Entonces, pues muchas gracias a todos los que andan por acá en el en vivo, y nos vemos el día jueves. El día de pasado mañana, perdón, tenemos el curso de microgreens también, por si están interesados, que es lo que tenemos por acá atrás. Y el día jueves tenemos el de floricultura. Así que si quieren también mandar el screen para alguno de los dos cursos, para su descuento, también se vale escoger, ¿ok? Entonces, pues con eso los dejo, chicos. Espero que les haya gustado la información. Recuerden, el área de la floricultura no hay que dejarla en el olvido. Es un área muy buena también de negocio propio, o también en la cuestión de un sector profesional en donde ustedes se pueden desempeñar. Entonces, con eso terminamos el en vivo. Muchas gracias a todos los que andan por acá. Y pues nos vemos el próximo lunes también con otro en vivo, esperemos. Si tienen alguna duda, comentario, algún tema que quieran ver, dejen su comentario también aquí abajo para pues obviamente pues ahí seguir trabajando para ustedes, ¿ok? Muy bien, que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos por ahí en otro en vivo.